comenzar. Si le sale un anuncio, pues es que estamos grabando para que se quede esto para la posteridad. Bueno, pues nada, comenzamos con Génesis. Génesis, el libro del Antiguo Testamento, el primero que encontramos en nuestra Biblia. Y Génesis está junto con Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio y se le conoce como el Pentateuco. Bien, y estos 5 libros unidos se le atribuye que fue Moisés el que lo escribió. Y de eso no hay duda. Lo que se le llama la tradición judía, pues desde siempre saben que se sabe y se establece que fue Moisés el que lo escribió. Incluso cuando en el Nuevo Testamento podemos encontrar varios versículos que confirman y que afirman y que mencionan a Moisés como el autor, el escritor de estas palabras tan importantes. Citas como por ejemplo Marcos 12:26, que dice, ¿no han leído en el libro de Moisés? En el pasaje sobre la zarza ardiendo, y por ahí explica varias cositas, pero lo que quiero traer es que menciona, y lo dice, pues no han leído Moisés, y cuando habla de Moisés, pues se está refiriendo pues, a estos libros que se sabe ya que Moisés fue el que los escribió. También en Juan 1:45 dice, las personas estas que encontraron a Jesús y que fueron corriendo a anunciarlo, dijeron, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Lo encontramos. Ese que Moisés escribe en la ley, pues mira, nosotros lo encontramos. Y esa frase también afirma que Moisés fue el que escribió. Y otro pasaje, hay muchos más. Otro pasaje es 2 Corintios 3:15, que dice, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, eso está en 2 Corintios 3:15, cada vez que se lee a Moisés, pues refiriéndose a que es Moisés el autor de estas palabras, de estos libros. Pero ¿qué pasa? Eso, tú dices, pero mira, Moisés estuvo en la creación, Moisés no conoció a Adán y a Eva, ni tampoco conoció a Noé, ¿verdad que no? Entonces tú dices, ¿cómo pudo haber escrito? Pues existe lo que se llaman las narrativas o las tradiciones orales, que son discursos que se iban pasando de generación en generación y se piensa pues que también pudo haber sucedido eso. Noé, por ejemplo, por dar un ejemplo, le pudo haber contado una historia acerca del diluvio o relatado cómo sucedieron diferentes detalles del diluvio a sus hijos se lo fueron pasando a sus hijos y siguieron pasándose esa información. Y probablemente pues Moisés, llegó a oídos de Moisés en algún momento o alguien lo escribe en algún momento y se fueron recopilando esos datos. También Moisés podemos verlo como un historiador porque Moisés fue el que vivió también muchas hazañas de la mano de Dios, pues también él se sentó a escribir lo que había vivido y sin lugar a duda Dios directamente le habló porque si le dijo en un momento dado que escribiera los mandamientos, que se sentara con él a que escribiera otras cositas, pues no era nada. ¿Verdad que sí? Si se sentó a escribir en las piedras, toma, escribe eso. Ya que lo rompiste, ahora te toca a ti escribirlo. ¿Verdad? Pues así mismo, pues pudo haberle transmitido toda esa información que tenemos hasta ahora de, de la creación y de todos estos detalles que nos habla Génesis. Así que tenemos a Moisés como autor y a Dios más que nada como autor, porque Dios fue el que reveló todo esto. ¿En qué fecha sucedió eso? Pues se cree que cerca del año 1440 y 1400 antes de Cristo. Por ahí, por esa fecha, fue que Moisés se sentó a escribir esas palabras. Hasta aquí, algo que quieran comentar, algún detalle que usted crea que es importante que usted sepa y lo quiera compartir. Somos un montón, pero se puede abrir el micrófono medio minuto para que alguien diga algo. Algo que tú sepas, algo que quieras añadir, algo que tenemos esta oportunidad de compartirlo. ¿Sí? ¿No? 5, 4, 3, 2. Hola. Están tímidos todavía. Dígame. Hola. ¿Qué tal? Hola, Iván. ¿Cómo estás? Mira, yo recuerdo haber leído un libro en el que indicaba que básicamente Josué
dio cierta información a modo de narrativa, ¿no? Tú ya lo mencionaste, creo, como a modo de narrativa. Entonces, recuerdo haber leído un libro, no recuerdo el nombre del autor, donde mencionaba que fue Josué, que también aportó cierta narrativa, historia a Moisés, ¿no? Para poder completar mejor todo este tema de la narrativa, o bueno, la historia, ¿no? De estos 5 libros. Bueno, eso quería contar. Bien, excelente. Iván, ¿de dónde es usted que tiene un acento tan lindo? Bueno, yo soy de Perú. Perú. Nítido. Eso, eso. Yo estuve en Perú hace unos añitos atrás, hermoso. Muy bien. Qué gusto. Gracias, Iván. Continuamos entonces con Génesis. Génesis trata unos temas bien importantes que vamos a mirarlos por encima. Temas que son trascendentales porque todo esto se va construyendo de manera que la Biblia completa, cada libro de la Biblia está unido y tiene una concordancia increíble hasta Apocalipsis. Es una cosa brutal. O sea, no hay manera, no hay duda de que Dios estaba en medio de la compilación de todos estos libros, porque todos se van hilvanando hasta llegar a Apocalipsis, y todos van de la mano y todos tienen que ver con Jesús. Eso está claro. Pero Génesis como tal trata el tema de la creación. Y ahí vemos en Génesis cómo Dios se dedica a crear el mundo, a crear la humanidad, y dice que lo decía y las cosas se formaban. Y aclaraba que eso era bueno, lo aclaraba, todo era bueno. Había integridad, había armonía entre Dios y la humanidad, había una relación bien bonita, había orden en todo lo creado, todo funcionaba a la perfección. Y así es como se nos presenta la creación en Génesis, todo trabajando en armonía porque Dios así lo quiso. También vamos a ver en Génesis y vamos a descubrir que cuando Dios se dedicó a crear al ser humano, lo aclara, y esto es súper importante, aclara que lo hizo a su imagen y semejanza, y eso está brutal. De solamente tú pensar que somos creados a la imagen de Dios, eso nos da una parte bien importante y algo súper grande, saber que Dios cuando lo hizo porque lo quiso hacer para que nos pareciéramos a Él. Incluso nos sopló aliento, algo que no hizo con ningún animalito, solamente a nosotros se nos sopló ese aliento y ese espíritu para entonces poder tener esa relación bien cercana con Él. Y cuando hablamos de la imagen o la imagen y semejanza de Dios, hablamos que tenemos cualidades bien importantes que Dios quiso transmitirnos, traspasarnos, como es la razón, como es la personalidad. Qué bueno que cada uno tenemos una personalidad diferente, porque si no, fuera aburrido. ¿Qué nos haríamos sin Wanda en los niños? No se podría, no, jamás. ¿Quién se vestiría como se viste Wanda cuando le da clase a los niños? Pues porque eso es parte de su personalidad y le da riqueza a la humanidad. El intelecto, la capacidad de relacionarnos, la capacidad de escuchar, la capacidad de ver y hablar, eso fueron cosas que Dios quiso darnos, quiso regalarnos para que fuéramos semejantes a Él. Hay otras cosas que no tenemos de Él, ¿ves? Pero por lo menos nos dio muchas cosas súper nítidas que podemos disfrutar como creación de Él. Así que no somos cualquier cosa, somos creados a su imagen y semejanza. Que nadie te diga otra cosa, que nadie te quiera hacer creer lo contrario o que te haga creer menos, porque eres creado a imagen y semejanza de Dios, y eso es bien importante. Otro tema que trata Génesis es la caída, el pecado. Aún estando todo perfecto, pues hubo un momento en el que pues, ocurrió la caída del ser humano, que fue cuando desobedecieron, y pues conocemos la historia. Y si vemos en Romanos 5:12 que se nos aclara que el pecado entró al mundo por medio de un hombre, y ese es Adán. Eso está en Génesis 3 del 1 al 19 que explica cómo fue que ocurrió eso, y yo entiendo que la mayoría conocemos ese relato. ¿Cuál fue el resultado del pecado? La incredulidad, los conflictos entre los seres humanos, que el primer conflicto fue cuando Caín mató a Abel. Rapidito se vio cómo el pecado se apoderó de las reacciones y dañó esa relación bonita que había entre los seres humanos. Enfermedades y
se afectó también la armonía de la naturaleza. Ya el hombre tenía que entonces comer del sudor de su frente y se empezó entonces a dañar esa naturaleza que estaba en armonía, pues se empezó a dañar. Y eso fue como consecuencia del pecado, y que el pecado es todo lo que se opone a Dios y a su buena voluntad hacia el hombre. Así que ese es otro tema que trata Génesis. Y también, una vez vemos esa caída del ser humano, vamos a ver rápidamente cómo en Génesis se nos trae un plan de redención. No hubo un momento de espera, sino que rápidamente vamos a ver cómo en el mismo libro, rápido Dios busca la manera de sacar al ser humano del pecado y buscarle una manera de poder relacionarse con él otra vez. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 3, y son las palabras que Dios le dice a Abraham. Dios le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y luego añade: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. No dijo solamente tu familia o la familia del vecino, o no, son todas. ¿Por qué y cómo ocurre eso? Aunque Dios escogió a Abraham como esa persona para desarrollar un grupo, unos hebreos, una nación, que de ahí entonces salió Cristo, aunque eso ocurrió así, pero luego vamos a ver, y lo vemos en los evangelios, que esa bendición se añadió a los que no eran del grupo étnico de los judíos, sino que se añadieron los judíos para poder, los gentiles, para poder disfrutar de esa bendición. Y se añade también algo bien importante, que son los que son escogidos debido a la fe, porque Abraham se destacó porque tenía fe. Y dice que por fe el justo vivirá. Así que todos los que tenemos esa fe de Abraham, todos los que tenemos el corazón confiado en que Dios tiene ese plan de redención y que Jesucristo es ese medio por el cual conseguimos la salvación, esa fe nos hace parte de esa bendición. Por eso es que hoy nosotros, en nuestro caso los puertorriqueños, que nacimos aquí, que somos una mezcla bien chévere, aunque estamos mezclados y no tenemos una raza judía ni hebrea, por fe somos parte de esa bendición. Por fe se nos llama que somos parte de los descendientes de Abraham. Por fe, y esa fe es clave para alcanzar ese plan de redención que Dios tuvo en mente desde el momento en que ocurrió esa caída que nos cuenta Génesis. Hasta aquí, ¿algún comentario, algo que quieran añadir, algo que se me haya quedado, algo que te haya tocado el corazón? Que sea medio minutito, como hizo Iván, que habló algo importante rapidito, pues tienen el momento ahora de compartir algo. No. Ok, pues continuamos, esa era la introducción. Ahora vamos a meternos de lleno. ¿Dónde encontramos a Jesús? ¿Dónde encuentro yo a Jesús en el libro de Génesis? Si Jesús todavía no había nacido, Jesús nació de María, ¿cómo Jesús va a estar en Génesis? Pues mira, hay un versículo que a mí me encanta y vamos a comenzar con ese para hablar de este tema. Jesús estuvo en la creación, Jesús estuvo presente en la creación. Vamos a leer Juan. Tienen sus Biblias por ahí. Vamos a leer el Evangelio de Juan, ese capítulo 1. Que tú dices, wow. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ya de buenas a primeras, Juan comienza con las mismas palabras de Génesis, en el principio, igual que empieza Génesis en el principio. Y dice que era el Verbo, y ese Verbo está hablando de Jesús. Dice que el Verbo era con Dios, o sea, estaba junto a Dios, en compañía de Dios, pero te añade y te aclara que el Verbo era Dios mismo. Ya aquí te confirmas que Jesús es Dios y Dios es Jesús, y que están unidos y que son el mismo.
Y estuvo Jesús entonces presente en ese principio. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Jesús estaba aparte cuando Dios dijo, cuando Dios dijo y se formó, pues ahí estaba Jesús también accionando y laborando y poniendo su mano y pendiente de cada detalle también. Ahí estaba Jesús también. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Tú no me digas que esto no te coge el corazón y te lo exprime, ¿verdad que sí? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y quiero terminar con el 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que aquí Juan está afirmando que Jesús estaba allí. Jesús estaba en la creación, en ese momento tan importante. Allí estaba Jesús y podemos añadir que cuando vamos a Génesis, Dios dice, hagamos. Hagamos, ¿quién? Pero si está Dios nada más, pues hagamos, porque no estaba Dios nada más, estaba la Trinidad, estaban los tres ahí juntos trabajando. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Otro versículo que también aclara eso en el Nuevo Testamento está Colosenses capítulo 1, Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Hablando de Jesús también. Nos dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Hablando de Jesús, es la imagen. O sea, lo que tú no ves, a través de Jesús lo puedes ver. Él es la imagen, lo que tú puedes lograr ver, lo que tú puedes palpar de ese Dios invisible. Invisible. El primogénito de toda la creación. Y ahí está confirmando también que allí estaba Jesús. Versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. A él sea la gloria, a él sea la gloria, porque ahí él estaba. Santo es su nombre, ahí estaba él. Todo fue creado por medio de él, para él, y allí estaba él presente. Así que Jesús, aquí se confirma, Jesús es Dios, Dios es Jesús, y allí estaba presente en la creación. Y es el que sostiene, el que controla, el que estaba accionando en ese momento. Y fue parte activa de ese proceso de la creación. ¿Dudas, comentarios, algo que quieran decir? No, está claro, ¿verdad? Está claro y nos llena el corazón cada vez que repasamos esta verdad. Quería decir algo. Dale, ¿quién es? Maite. Sí, no. Esto confirma que, porque he escuchado personas que dicen que Jesús era el plan B de Dios. Ya, o sea, como cuando tú tienes varios planes que tú dices, si no me funciona el plan A, tomo el plan B. Entonces, esto confirma de que él no era ningún plan B, o sea, ya él estaba desde el inicio. Ya estaba ahí. Era eso lo que quería decir. Gracias. Nítido. Muy bien. Pasamos al próximo. Ya sabemos que Jesús estaba en Génesis en ese momento de la creación, en ese relato, él era parte de. Otro momento en el que podemos encontrar, hay muchas cositas que podemos sacar de Génesis donde encontramos a Jesús, pero yo solamente escogí estas porque pues no nos va a dar tiempo. Así que te invito que si te gusta este tema, tú te metas de lleno y vayas buscando otras cosas y te empapes de más de lo que yo te voy a decir. Incluso busques, confirmes y cheques a ver si lo que te estoy diciendo es verdad, no te lo creas tampoco todo. Busca, estudia por tu cuenta y chequea, a ver, déjame ver si es verdad, déjame buscar esos versículos, porque eso es parte del crecimiento, eso es parte del conocimiento que vamos adquiriendo y te hace crecer como cristiano. La simiente, la semilla, en Génesis 3:15, ese es bastante conocido. Génesis 3:15, vamos a buscarlo rápidamente.
después que ya Adán y Eva meten la pata, entonces Dios les dice unas cuantas cositas bien chéveres, y entre todo lo que le dice, pues añade aquí lo que se conoce como una profecía mesiánica que encontramos en el Antiguo Testamento. Una profecía mesiánica porque en estas palabras está Jesús. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, ahí hablándole a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Simiente significa semilla, fruto, generación, la próxima generación, la próxima generación. Y dice, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Si a ti te pican un pie, ¿tú sigues viviendo? Sí, ¿verdad? Si te cosen bien y te aguantan la sangre, pues sí. Pero si te cocotan la cabeza, tienes vida. ¿Quién va a dar más fuerte entonces ahí? ¿El que pica en el pie o el que se tumba la cabeza? Pues aquí está esa profecía, hablando de, claro está, aquí también vemos cómo Dios redime a la mujer, porque metió la pata, le hizo caso a la serpiente, pero Dios dice, a través de ella, tú la vas a volver a vencer. A través de la misma mujer va a pasar algo que te va a vencer a ti y va entonces a golpearte para atrás y a pagar lo que le hiciste hacer, pues mira, por medio de su simiente. Y sabemos que el enemigo, Satanás, y los que le siguen, tratan de alguna manera de dañar la creación, de dañar lo que tenemos a través de Jesús, pero su ataque solamente se te queda en el pie. Pero nosotros a través de Cristo podemos atacar y tumbarle la cabeza al enemigo porque tenemos más poder a través de él. Y esto es prácticamente lo que quiere decir esta profecía. Mira, va a venir alguien súper poderoso, súper fuerte, que aunque trates de hacerle daño, y eso lo vimos en la cruz, a lo mejor Satanás dijo, lo maté, míralo ahí, clavado en la cruz, se murió. Y yo creo que estuvo esos 3 días celebrando, pero le duró poco porque Jesús se levantó de los muertos y ha sido el único que ha podido resucitar y darse a conocer y aparecerse a mucha gente, y de esa manera tuvo la victoria a través de esa resurrección, y entonces en ese momento es cuando le pisotea la cabeza a Satanás. Así que estas palabras se le llama también un prototipo del evangelio porque está anticipando esa promesa de un redentor. Ese redentor que resucitó y que nos va a dar entonces la victoria a través de su muerte. Dios pudo haber enviado un salvador de otra manera, ¿verdad que sí? Pudo haberlo creado, que aquí voy a crear otro salvador, y lo traía. O pudo haberse inventado otra manera porque él es poderoso de conseguir de que el ser humano fuera salvo, pero lo hizo, como les dije ahorita, a través de la mujer para redimirla, para que a través de ella naciera Jesús y naciera de mujer, del Espíritu Santo y de mujer. Eso fue bien interesante. Incluso encontramos en Romanos 16:20 que dice, el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Ahí está también Pablo destacando estas palabras de que a través de Cristo tenemos la potestad de aplastar al enemigo. Y esa enemistad lo que representa es ese conflicto entre el pueblo de Dios y el enemigo, que es constante. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero es constante. No sé si les ha pasado que cuando decides hacer algo diferente, voy a cambiar, ahí empieza, tú no puedes, pero si tú hiciste tal cosa, tú no vas a poder, no, pero entonces tú tratas y está siempre como que este conflicto constante. Incluso yo escuché una vez a un amigo mío que decía que cuando él se convirtió, pues él no había tenido una vida muy buena que digamos, se convierte a Cristo y decía que todos los días desde que se convertía eso era, pero tú hiciste tal cosa, tú hiciste tal cosa, tú hiciste tal cosa, y está el enemigo constantemente metiendo cizaña, diciéndote que tú no puedes para que no lo logres, pero esa enemistad pues ocurrió en ese momento, pero siempre tenemos que tener pendiente que el que está con nosotros es mayor y que tenemos el poder, como dicen Romanos, de aplastar la cabeza. Y solamente él tiene
la oportunidad de llegarnos al tobillo. Y nosotros, nuestro golpe puede ser más, es más mortal. Incluso a mi esposo le pasó también en un momento dado cuando estaba haciendo lo de Cata Kids, que él me dice, Iremín, me levanté hoy con la mente para hacerlo, el culto online en aquel momento, y todo el tiempo había algo repitiéndole, tú no sabes hacer eso, tú no sirves para eso. A mí me ha pasado también la primera vez que di la clase por Zoom, yo estaba bien enfiebrada y ese día me desperté y lo primero que me vino a la mente fue, tú no sirves, ¿para qué tú vas a ver esa clase si tú no sabes? Y yo, pero si me acabo de levantar, ¿por qué me...? Esas fueron las primeras palabras. ¿Por qué? Porque esa enemistad es constante. Y en esta noche te quiero decir que no te dejes que eso te venza. No te dejes. Si tienes un propósito, si tienes una visión de hacer algo diferente, de cambiar con tu familia, de cambiar con tus hijos, de cambiar con quien sea, de reconciliarte con alguien y sientes esas vocecitas que están como que no te dejan, no le hagas caso. No le hagas caso porque esta es la enemistad pues, que hay entre el enemigo que no quiere, que sabe que le queda poco tiempo y no quiere que tú lo logres. Así que no te dejes porque el que está contigo es mayor. Muy bien, también lo podemos encontrar que la simiente de la serpiente son los que siguen a Satanás y eso lo podemos encontrar en Juan 8:44. Juan 8:44 nos dice, y estas son unas palabras duras de parte de Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a eso es que él se va a dedicar, a arrastrar a todos los que él pueda para constantemente estar mintiendo y estar atacando. Pero cuando vamos a Hebreos 2:14, nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y ahora viene lo bueno, para que te agarres de esto y puedas ser vencedor, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que ya no eres esclavo, ya no eres esclavo del temor, como dice esa preciosa canción, sino que eres hijo de Dios, por lo tanto eres vencedor. Amén y gloria a Dios por eso, ¿verdad? ¿Algo que quieran comentar, añadir? ¿Alguna experiencia que hayan tenido? No se preocupen, que hay como 45 personas nada más escuchándonos. Si quieren contar algo, nadie se va a enterar. Yo iba a comentar algo rápido, Iremín, Jackie. Eso que tú dices es verdad, muchas veces cuando, no sé si también les ha pasado, a mí me pasaba mucho al principio, cuando escuchaba la palabra, tú sabes que el espíritu te empieza a redarguir y a confrontar, pero en ocasiones lo puedes confundir y me recuerdo que habían ciertos temas que bajaba la cabeza como en vergüenza, como si todo el mundo aquí supiera y estuviese mirando a uno, y había un versículo y lo estaba buscando para compartirlo en Primera de Juan 4:4, que dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios, ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Y es algo que, porque siempre pensaba en eso, cuando uno, especialmente como tú mencionabas, cuando uno tiene un pasado que no se crió en la iglesia, tiendes a caminar como con ese chip on your shoulder, como dicen, como mirando para el lado. Y es importante entender que ya el Señor venció, que ya Cristo venció. Amén, amén. Hay un libro, me acabo de acordar ahora, es un libro viejo, y cuando lo diga a lo mejor van a saber mi edad. Se llama El progreso del peregrino. Ese mismo. Santo. Que el hombre llevaba la carga y él llevaba ese bulto tan grande y atravesó medio mundo por ahí para abajo hasta que le dijeron, mira, suelta la carga ya y llega a la cruz para que puedas llegar a la ciudad, para que puedas llegar a donde te diriges, pero te tienes que sacar la carga de encima.
Y ahí siempre, yo lo leí de chiquitita, me acuerdo siempre la foto cuando le cae la carga. Y fue como que, wow, pues mira, esa carga hay que sacarla porque ya él la metió en el fondo del mar. Ya no tenemos que estar cargando con ella. Amén por eso. Tengo más que 25 años. Muy bien, pues luego de la simiente, mentira, no tengo 25 nada. Bueno, luego de la simiente, vamos a ver otro elemento que está brutal también, que tú dices, wow, como Dios lo hizo tan perfecto todo. Y es la historia del arca de Noé. Y cuando yo estaba estudiando esto, pues yo tengo en la mente el barquito con los animalitos y como historia de niños, ¿verdad que sí? Barquito, animalitos, qué lindo, todos de dos en dos, qué bonito, vino el agua y se salvaron. Muy bien, esa es la historia. Pero la historia no se queda ahí tan simple. Esto ocurre porque el mundo estaba lleno de pecado. O sea, el pecado era, se casaban, se daban en casamiento, como dice, como bien lo describe, y cada cual hacía lo que bien le parecía. Estaban todos a lo loco. Aquí en Puerto Rico se dice que estaban al garete. Así estaban, desajustados. No había no les importaba la consecuencia de sus acciones. Pues Dios dijo, se acabó. Vamos a hacer un arca y vamos a limpiar todito esto. Y le dio esa encomienda a Noé, pero le dio esta encomienda que era algo raro, extraño, porque le dijo, dile a la gente que va a llover. No llovía en ese momento, no había lluvia. O sea, decirle a la gente que iba a llover y que el barco iba a flotar en un lugar donde no había mar era una cosa de loco. Por lo tanto, aquí había fe. Aquí el elemento de fe era bien importante y fue la fe que tuvo Noé porque era algo que no era imposible de que sucediera, pero Noé decidió creerle a Dios y decidió seguir las instrucciones para construir el barco y también logró que sus hijos lo siguieran, aunque no lo siguiera nadie más. Entonces, en 1 Pedro 3:20 al 21, vamos a leerlo rapidito. Quiero que me dé tiempo de los otros. 1 Pedro 3:20. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Solamente esas 8 fueron las que se salvaron. Solamente ellos fueron los que creyeron. Y este barco se convirtió en un medio de rescate, se convirtió en la salvación para esas 8 personas que decidieron creer. ¿Se parece al Evangelio? Pues sí, porque todo el que decide creer en Cristo es el que se salva. Pues entonces el arca se convierte en este simbolismo de rescatar a los que creen y salvarse de este evento catastrófico que iba a ocurrir. Y estas personas pasaron de una tierra en la que iban a morir, pasaron a poder tener vida y empezar una vida nueva en una tierra diferente, nueva, que surgió después de toda esa lluvia y todo ese caos. Pero hay un detalle bien interesante aquí y lo encontramos en el capítulo 6, versículo 14. Y esto yo no lo sabía, lo descubrí estudiando esto y me impactó bastante. Me imagino que alguien, porque yo sé que aquí hay mucha gente que ha estudiado mucho, yo imagino que habrá más de una persona que ya lo sabía, pero yo no lo sabía, así que lo quiero compartir así bien en fiebre, bien emocionada. En Génesis 6:14 dice, según la traducción de la Biblia Jubileo, que es la más cercana al hebreo, miren cómo lo traduce. Este es el momento en el que Noé está siguiendo las instrucciones para construir el arca y Dios le dice lo siguiente, hazte un arca de madera de cedro, harás separaciones en el arca y la reconciliarás con brea. Nuestras versiones, y yo estaba acostumbrada a escuchar una palabra que nunca supe qué era lo que significaba, que decía calafatearás, que cuando buscas una versión un poquito con palabras más sencillas, dice que la cubrirás, pero esta versión, que es más cercana al hebreo, dice la reconciliarás con brea. ¿Y qué es reconciliar? Entre paréntesis, dice en hebreo rescatar o rescate. Y eso lo vas a hacer por dentro y por fuera.
cuando lo leemos así en el hebreo original, estos cito las palabras de una profesora de hebreo de Israel que conseguí esta información. Ella explica, cuando lo leemos en hebreo descubrimos que la raíz es la misma que tenemos, la raíz de la palabra esa de calafatear, cubrir, reconciliar, rescatar, es la misma que tenemos en la palabra kippur. Por lo tanto, el significado de este verbo es expiar. ¿Alguien sabía eso? Porque yo no lo sabía. O sea, que ese barco, ya con el hecho de que Noé se dedicó a taparlo, a cubrirlo, a reconciliarlo con brea, por lo tanto no entraba agua por ningún sitio porque estaba forrado completamente por dentro y por fuera. Esa palabra que usaron para que ese arca fuera el medio de salvación en ese momento, luego muchos años después, ¿quién expía nuestros pecados? ¿Quién nos reconcilia de nuestros pecados? ¿Quién nos limpia? ¿Quién nos lava? ¿Quién saca y nos quita la culpa? Jesucristo. Y para mí eso fue, yo dije, wow, como una palabra. Es que el hebreo está brutal. Pregúntenle a Urbán, que está estudiando hebreo y cada rato sale con algo que es impresionante. Una palabra hebrea lleva a través de los años, va cambiando hasta traernos el significado de la salvación. Por lo tanto, ese barco y esa obra, es el haberlo cubierto de esa manera, está llevando ya el mensaje de que de esa misma manera que fue cubierto y que te dio la salvación porque no se metió ni una gota de agua, eso mismo va a pasar en la cruz a través de Cristo. A través de Cristo entonces tenemos esa seguridad, porque yo me imagino que Noé se metió y dijo, ay, lo habré hecho bien, yo espero que no se cuele el agua, que aquí como que la brea no me quedó muy bien. Él tuvo que confiar en que lo había hecho bien porque lo había hecho siguiendo las instrucciones. Pues esa confianza es la misma que tenemos en Cristo y es la misma seguridad que tenemos en Cristo, como que Él nos va a salvar y va a expiar nuestros pecados y nos va a reconciliar con Dios, y tenemos esa entrada al Padre a través de su persona, a través de Cristo. No tenemos ninguna limitación para poder relacionarnos con Dios, y ya a través del arca se había hecho esa ilustración. Muy bien, eso era lo que quería contarles del arca. El evento del arca ilustra los elementos de la salvación, en el que había que creer, había que confiar en algo que no se conocía, como expliqué al principio, pero que iba a suceder. Implicaba también obedecer, implicaba también actuar de acuerdo a las instrucciones y los consejos, que es lo mismo que sucede con nuestra salvación. Tenemos que confiar, tenemos que esperar también en esa promesa que vamos a tener esa salvación. Amén. Iremi, no estoy segura, tal vez Wanda Méndez. Tal vez Uki me pueda traer luz en este aspecto, pero creo que esa palabra de calafatear también se utiliza cuando la mamá de Moisés prepara el cesto. Sí, me acuerdo. Y lo otro que recordé, que también lo aprendí con Uki, no digan nada, era que el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento era sombra de lo que venía para el Nuevo Testamento. Y ese paralelismo se da, ¿verdad? Es como un adelantito. El Viejo Testamento de lo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento. Amén. Exactamente, y todo va así, coordinado y bien hilvanado para que se logre. Pero eso lo sabemos nosotras ahora, esa gente no sabía ni lo que estaba pasando, ¿verdad? Ellos lo hicieron y escribieron y después a lo mejor alguien se dio cuenta en algún momento, pero ya no, hoy nosotros tenemos ese privilegio de poder descubrirlo y poder entonces afirmar nuestra fe de que Dios es real y que su plan es poderoso y tiene un propósito en nuestra vida. En el otro momento en el que encontramos a Jesús es a través de Melquisedec. Melquisedec, ese nombre tan largo, ¿verdad? Y extraño, Melqui. A través de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Melquisedec lo encontramos en Génesis 14, 18 al 20. Ahí entonces se habla cuando Abraham estuvo en una batalla y ganó la batalla y vino con el botín de guerra, y el que se le apareció fue Melquisedec, y Abraham le da el diezmo de lo que él había conseguido.
Y darle el diezmo a alguien no es que, ay, mira, llegó déjame darle el 10% de todo lo que cogí. No, es que te lo dabas a alguien que tenía autoridad, se lo dabas a alguien reconocido, se lo dabas a alguien con nombre. Pero ¿qué pasa? Que dice en la Biblia que Melquisedec no se sabía de dónde venía. Dice que no tenía ni padre ni madre, que no se sabía de dónde procedía. Su nombre significa paz, y lo que sí se sabe es que venía de Salem, que luego fue Jerusalén. Entonces ahí vemos como que un enlace entre la ciudad de donde viene Jesús. Mucha gente piensa, incluso hay un salmo, el Salmo 110:4, que es un salmo mesiánico también, en el que dice que, hablando de Jesús, que es según el orden de Melquisedec. Y mucha gente piensa, muchos de los estudiosos dicen que hay una gran probabilidad de que este Melquisedec era Jesús mismo, la representación de Jesús mismo, que apareció en ese momento para firmar a Abraham. Y entonces tenemos aquí a este personaje que tiene autoridad, que viene de Salem, que es poderoso, y pues lo vamos entonces, vamos a ver a Jesús a través de este personaje, en esta representación de Melquisedec. Y en este momento pues también vemos a Jesús en el libro de Génesis. En Hebreos nos aclara un poco acerca de este suceso, así que lo podemos leer, Hebreos capítulo 5. Y ahí entonces nos da un poquito de luz de quién era Melquisedec y cómo lo podemos relacionar con Jesús. Hebreos 5. ¿Alguien que lo lea? Hebreos 5, versículos 5 y 6. Alguien que lo lea, por favor. Yo lo leo. Muy bien, muchas gracias. Seguro que sí. Y Belis. 5 y 6. Hebreos 5, 5 y 6. Exactamente. Dice así. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Muy bien, aquí Hebreos está citando el salmo que les comenté, que es el Salmo 110, versículo 4, y entonces nos está diciendo que Cristo no se tuvo que glorificar ni decir, ni darse la pata en el pecho, yo soy, sino que ya la misma escritura se lo confirmaba. Y eso es lo que está diciendo aquí. Se hizo sumo sacerdote y dice que es según el orden de Melquisedec. Por eso es que muchas personas piensan que esta aparición de Melquisedec pues era la representación de Jesús mismo. Otro versículo ahí mismo en Hebreos 6:20. ¿Puedo preguntar algo? Ajá. Es Norma, sí. ¿Había visto sacerdocio antes de Melquisedec? ¿Se conocía un sacerdocio antes de Melquisedec? Con seguridad no te puedo decir no, pero pienso que no. Porque que no. por lo que he escuchado y hasta ahora he podido leer, o sea, no me parece. Me parece que el primer sacerdote mencionado bíblicamente es él. Sí. Y yo creo que es una de las razones por la que tanto en Hebreos como en el Salmo, como en Génesis, se menciona a él y se entiende que fue Jesús mismo que se apareció. Pero quería cerciorarme y si alguien sabe algo más de esto, pues que comente. Okay. Claro que sí. Sí, porque lo interesante es que el orden de sacerdotes era a través de una tribu específica, que no era ni siquiera la de Jesús. Entonces, al Jesús ser de otra tribu y ser según el orden de Melquisedec, aquí rompe con todo, tú sabes. Es sumo sacerdote, pero no era levita, pues, pero era según el orden de Melquisedec. Y ahí te lo tira como que algo es más allá, magnificencialmente. Me acabé de inventar la palabra. Alguien que tenga algo acerca de esto. No, muy bien, gracias Norma. 6:20 nos dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor
hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Está bien? Ahí otra vez confirmando en hebreo, estableciendo a Jesús por encima de cualquier sumo sacerdote. Que entonces ahí confirmamos lo que nuestra hermana Norma nos acaba de decir. Muy bien, ¿dudas, preguntas, comentarios adicionales acerca de este? Que también se puede leer Hebreos 7 en la casa, que habla del sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. 7:15 al 17, muy bien. Lo voy a leer. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y por ahí podemos leer, como dice nuestra hermana Uki, ese libro de Hebreos, ese capítulo, para que nos aclare un poquito más, porque esa es la idea, que estudiemos y empecemos a añadir a lo que yo digo. Muy bien. El otro momento en el que podemos ver a Jesús es en el momento donde Isaac está a punto de ser sacrificado por su papá, su único hijo, y Dios le pide que lo sacrifique, y al no permitírselo, podemos ver que a Dios no le interesa el sacrificio de niños, a diferencia de otras costumbres de otros lugares. Yo creo que con esta historia Dios dice, no me interesan que me sacrifiquen los niños, ¿sabes? No lo van a hacer, y ahí demostraron, mira, nuestro Dios es mejor que el tuyo porque no nos dice que sacrifiquemos niños. Al igual que Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, de la misma manera Dios entregó a su único hijo. Isaac y Abraham caminaron 3 días y fue el tiempo en el que Jesús estuvo en la tumba. Isaac cargó sobre sí la madera para el sacrificio y Jesús también cargó su cruz. Con la diferencia de que cuando estuvo a punto, que Dios le probó la fe a Abraham, le dijo, no, espérate, aquí hay un animalito, coge el animalito. En el caso de Jesús, se convirtió entonces en ese cordero inmolado que sufrió y muerte a favor de nosotros. Como dato bien interesante que me encantó mucho, y de esto yo creo que Uki sabe, del Monte Moriah, dice que caminaron 3 días desde Beerseba hasta el Monte Moriah, y ese Monte Moriah, donde por poquito se sacrifica, Abraham sacrifica a Isaac, fue el mismo monte donde Dios se le apareció a David y lo inspiró a construir el altar y hacer sacrificio. Fue luego donde Salomón edificó el templo de Jerusalén. Por lo tanto, la misma región donde está el Monte de los Olivos, está ese área donde Jesús fue muerto. Así que me parece bien interesante cómo el lugar es el mismo. El lugar donde Isaac representó y es como una figura de Cristo, fue el mismo lugar que Jesús murió, en la misma área, porque dice el Monte Moriah, pero mucha gente dice que era la tierra de Moriah, que entonces incluye más terreno, y ahí podemos ubicar este suceso de Isaac con el mismo suceso de Cristo en la cruz. Así que en este relato de Isaac, que también lo vemos como, o lo vemos en un momento dado, uno piensa en la historia que le damos a los niños, que explicamos esta historia, pero entonces esta historia va más allá. Esta historia es una representación de lo que iba a pasar con Cristo muchos años después. Incluso es bien interesante ver cómo luego Abraham dice, Dios proveerá, y luego le llamó al lugar Dios proveerá, y fue el mismo lugar donde Dios proveyó el sacrificio de Cristo, Dios proveyó esa salida para tener entonces la salvación de nuestros pecados. El otro personaje en el que podemos ver la figura de Cristo es José. José es bien interesante también, porque al igual que Jesús, José fue amado por el Padre y rechazado por su hermano. Los hermanos de José hicieron un complot para matarlo, y a Jesús también hicieron un complot para arrestarlo y matarlo. En el caso de José terminaron vendiéndolo, a Jesús también lo vendieron, y una vez en Egipto José fue tentado y condenado injustamente,
que fue lo mismo que le pasó a Jesús, fue condenado y juzgado injustamente por algo que no se merecía. Pero José, bien interesante, porque luego de perdonar a sus hermanos, sirvió como instrumento de salvación también, porque se estaban muriendo de hambre, y a través de José fue que entonces Jacob y sus hijos pudieron establecerse y continuar convirtiéndose en la nación que Dios quería que se convirtieran para la promesa. Y me gustaría terminar con las palabras de Génesis 45, las palabras de José, que me encantan, porque yo me imagino que José sufrió un montón y tenía una espinita bien grande en su corazón porque su propia sangre lo traicionó y había vivido unos momentos horribles en la cárcel, unos momentos bien difíciles. Cuando ve llegar a su familia, yo me imagino esto que hablamos al principio, esta lucha, estos son tus hermanos, mira lo que te hicieron, olvídate de ellos, que se mueren de hambre, déjalo, pero no, su temor a Dios era más grande y decidió perdonar. Entonces aquí en el capítulo 45, versículo 4, vamos a leerlo. Me encanta porque aquí vemos cómo se desarrolla el perdón y cómo entonces José entiende que era a propósito de Dios lo que le estaba pasando. Y ahí entonces ocurre redención, ocurre ese perdón, ocurre ese, ok, ustedes lo hicieron, pero no se preocupen, yo los perdono. Y entonces dio ejemplo de lo que es redimir a su hermano. Dice así, perdón. Y José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, eso fue después de votar a medio mundo para que nadie más supiera lo que estaba pasando y lo vieran llorar. Dijo, váyanse todo el mundo de aquí que tengo algo importante que hacer. Y les dijo, yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes, para preservar vidas, o sea, para salvación. Una figura también de lo que es Jesús. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino fue Dios. Y esto es clave, porque si él seguía mirándolos con ojos humanos y seguía mirándolos como los hermanos que lo vendieron, él no iba a poder lograr hacer eso que hizo, sino que él tuvo que mirar a través de Dios para entender ese propósito y poder perdonar y poder decir, ok, fue Dios, ellos no fueron, los perdonó, fue Dios, así que esto fue todo voluntad de Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre la tierra de Egipto. Dense prisa y suban a donde mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí, no te demores. Oh, ven a mí, no te demores. Que dijo Jesús, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Así que esta también podemos ver la figura de Jesús en esta historia de José, que también es una historia bien conmovedora. Y entonces vemos cómo, como dijo Wanda ahorita, cómo todo estaba preparado, cómo todo fue surgiendo, que luego se iba a repetir entonces a través de Cristo. Muy bien, nos quedan 2 minutos. 2 minutitos para que comenten algo. Que digan si les gustó, si aprendieron, si les quedó alguna duda, si quieren estudiar más cosas. Este es el momento. Que Dios bendiga su palabra y agradecemos a Dios que la podemos tener y la podemos estudiar para poder descubrir estas cosas y ver cómo su plan siempre ha sido redimirnos, cómo su plan siempre ha sido que estemos cerca de Él. Nunca su plan fue desecharnos, su plan siempre fue que estuviéramos cerca de Él y por eso ideó esta manera tan genial de traer a Cristo para salvación de nosotros. Jeremia, te quiero felicitar, Hola. buenísimo.
Ajá, ¿Alguien más está gracias. hablando? Sí, Iván iba a Buenísimo. decir algo. Me Ajá. gustó muchísimo. Muchas gracias. A la gloria ¿Qué sea tal? por Mira, la orden. sí, Dígame. quería aprovechar en comentar en que justo ese versículo, ¿no? Creo que es el 7, donde dice que y Dios me envió delante de vosotros para preservaros. Y Dios Ajá. dice que así pues no me enviaste acá a vosotros, sino Dios, ¿no? Y yo recuerdo cuando hace unos días leí justo este versículo, me pareció como tú lo dices, conmovedor y muy, muy, o sea, muy revelador porque te hace ver que verdaderamente fue Dios el que permite a través de José traer, para mí, desde mi punto de vista, un concepto de libertad, ¿no? Y eso es lo que también considero yo que trae Jesús, ¿no? Al ser enviado por el Señor. Entonces trae libertad tanto para él como para su familia, porque, ¿no? Al decir que es Dios el que me trae, yo considero que también hay un peso que había sobre ellos y esto les trae tranquilidad y libertad sobre las cosas que ellos estaban, me imagino, considerando o viendo frente a su hermano, ¿no? Al saber que lo habían vendido y todo esto. Y creo que también pasa lo mismo con Jesús, ¿no? Todos sabemos que a él, en la cruz del Calvario trajo libertad para todos nosotros, ¿no? Eso quería manifestar. Muchas gracias, Iván. Amén. Gloria a Dios por eso. Decidimos si nos quedamos atados por los que nos hagan o si vemos a Dios a través del proceso. Esa es una decisión que debemos. Amén. Nos hacen algo que está mal, nos hieren, tú lo decides. O te quedas con la espinita y la raíz de amargura o la sacas y ves a Dios a través del proceso y dices, algo bueno va a sacar Dios de aquí. Para algo Dios me va a usar. Amén. Pues nada. ¿Alguna petición? ¿Desde irnos? ¿Quién? No sé si Beba me está... ¿No? ¿Sí? No te oigo. Ah, no. Que había una mosca. Muy bien, pues oramos para despedirnos. Oramos para despedirnos. Y si tienen algo, pues entonces lo pueden decir en confianza. Pero si no, pues oramos. Nada, nos despedimos entonces en oración. Señor, te agradecemos tanto, tanto y tanto por tu preciosa palabra. Te agradecemos porque te revelas a través de ella. Te agradecemos porque tenemos tu Espíritu Santo que también nos ayuda a comprenderla, Señor. Nos ayuda a que podamos conocer tu propósito, tu voluntad. Y te rogamos, Señor, que quites de nosotros todo aquello que impide que nuestras vidas sean prósperas, que nuestras vidas puedan llegar a perdonar, que quites de nosotros todo aquello que nos está interviniendo en nuestra vida para crecer, Señor, que podamos, esta palabra que se habló en esta noche, pues la podamos aplicar a nuestra vida, que podamos ser diferentes cada día, podamos agradarte cada día más. Y Señor, te pido que si hay alguna petición en el corazón de cada persona aquí presente, si tienen algún problema, si tienen alguna situación de enfermedad, que tú traigas salud, si tienen alguna situación en el trabajo, Señor, que tú les des la salida y que puedan ver tu mano, puedan ver tu propósito, te puedan ver a ti a través de las situaciones que estén viviendo, que parezcan negativas, Señor, que tú se las hagas ver positivas y que tú tienes un plan y un propósito con nosotros, Señor. Te bendecimos, te adoramos y ayúdanos, Señor, a que esta semana pues la podamos vivir de acuerdo a tu voluntad y agradándote en todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Nos vemos el martes que viene con Éxodo. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Bye. Dios les bendice. Amén.